anteriormente hemos tenido. Nunca ha habido tanta gente conectada ni ha tenido tanto impacto una transmisión en vivo. Estamos hablando de alrededor de 3 millones de personas que ya han visto la transmisión, tanto en vivo cuanto la han seguido reproduciendo una vez terminada. Ahora, ¿cómo se explica? Porque se ha dado incluso espacios anteriores en los que de alguna forma también ha habido diálogos entre los candidatos, pero incluso el tema en eso que tú mencionas. Había mucha expectativa realmente porque acudía uno de los candidatos que no estuvo presente en el debate anterior y eso generó muchísimo interés por conocer el diálogo y eso se notó también en redes sociales y a pesar de que puedas tener eventos deportivos que llamen más la atención o conciertos también que han sido los que anteriormente han tenido muchísima audiencia, fue este el que se consolidó como el evento más visto en Facebook Live en el Ecuador, en lo que lleva activa la herramienta, que son realmente pocos meses. Ahora, perdón que te interrumpa, José, ¿cómo viste tú el tema, por ejemplo, de cómo se movieron las cuentas de los presidenciables durante el debate? Porque vimos que había todo un equipo de community managers, de gente haciendo transmisiones, habían preparado claquetas. ¿Cómo viste ese manejo de los candidatos? Bastante intensivo e incluso también en algunos casos las respuestas también ya salían en gráficas, es decir, una preparación muy fuerte para los momentos en los que respondía el candidato. El momento en que se respondía a través de la transmisión en vivo o a través también de la televisión, para quienes lo siguieron, el posteo se daba de forma gráfica y se daba también de forma textual algunos datos que ellos iban respondiendo. Casi todos los candidatos activaron sus cuentas, hay 2 que todavía les falta mucho en cuanto al manejo de cuentas, pero de los 8 candidatos todos se movieron con una intensidad muy fuerte, Andrés, y la respuesta de la gente no se hizo esperar. Al momento en el que cada candidato estaba participando, pasaba a ser una de las primeras tendencias, es decir, quienes lo apoyaban también se activaban en redes sociales, especialmente en Twitter, y eso hacía que vayan fluctuando los temas de interés, poniéndose allí como hashtag, en este caso, que estaban teniendo mayor impacto. El que se mantuvo fue Diálogo Presidencial 2017, llegando a obtener alrededor de 1.200.000, 300.000 personas que habían utilizado el hashtag para tuitear. Si estamos hablando de que la proyección en Facebook nos dice que son 2 millones de usuarios y un poco más los que están con cuentas en el Ecuador, estamos hablando de que la mitad de las personas que tienen una cuenta en Twitter habían estado activas participando justamente con el hashtag y conectados al debate. ¿Qué temas, José, fueron los que más se trataron, los que más le interesó a la gente? Porque si bien hubo 3 bloques consolidados en el diálogo, que fue política, economía y desarrollo social, ¿cuáles fueron como los tópicos que más llamaron la atención a los usuarios de redes? Creo que el tema económico fue uno de los que más interesó, realmente es lo que le preocupa a la gente. La generación de empleo fue uno de los que más interés tuvo y pues obviamente el hashtag empezó a moverse muy rápidamente. Nosotros hacemos monitoreo también de lo que va sucediendo en redes sociales y nos permitió observar que la intensidad se duplicó cuando estábamos hablando del tema económico. En el tema también social pudimos ver que existió mucho interés también por saber qué era lo que iba a pasar en este ámbito y tuvo un marcado interés o la gente se activó mucho más en redes. Por allí el ofrecimiento de un candidato de eliminar todas las salvaguardas al día siguiente de su gobierno creo que fue un punto álgido en la parte económica en donde se disparó. Después de que él dijo eso, pues la intensidad aumentó a favor y en contra. Como sabemos, están las personas participando en redes sociales, pero lo que pudimos ver en ese instante fue que hubo mayor intensidad con esa propuesta realmente. Les recordamos, amigos, amigas, que ustedes pueden escribirnos si tienen alguna pregunta para José, con todo gusto les va a contestar, pueden hacerlo, se va a ir registrando acá y nos van a dar las pistas para que podamos ir respondiendo alrededor de lo que pasó en el diálogo de ayer, pero sobre todo también cuál puede ser el impacto que tienen las redes sociales ya en el hecho político, en las elecciones. Y precisamente esa es la pregunta, José, ¿en qué medida esta actividad en redes, los contenidos que se publican, realmente puede influir o no en una elección? Nosotros venimos haciendo observación de redes sociales alrededor del año 2006, en una de las que se considera las primeras elecciones que tuvieron algo de marketing político digital. Tenemos por ahí también algún artículo académico escrito sobre eso.
Y allí se marca un antes y después en las elecciones. Se deja el puerta a puerta para empezar con el mailing, por ejemplo, o se empiezan también a publicar ciertos videos o se toma el blog como una herramienta de campaña. Creo que esos fueron los primeros inicios en ese año, tuvo un buen impacto, le potenció al candidato que en ese entonces ganó, que fue Rafael Correa, a responder directamente a la ciudadanía a través de los correos electrónicos. Al inicio sí se lo hacía, luego también ya empezaron a responder por la gran cantidad de correos que recibieron y desbordó la capacidad, obviamente. Luego vemos nosotros en una segunda elección, o en algunas de las elecciones presidenciales que han venido luego, un uso intensivo ya de redes sociales, un crecimiento también en seguidores, tratar de cambiar también la percepción de la gente sobre el candidato a través de lo que proponen en redes sociales, y sin embargo en las anteriores no había mucha interacción con las personas, no había esa respuesta cálida, no había esa atención al usuario que ahora sí la estamos viviendo. Incluso en algún momento en una de las anteriores elecciones un candidato por allí apareció como subiendo como la espuma en cuanto a seguidores y tenía alrededor de 300,000, pero había comprado los seguidores en Yakarta, Indonesia, lo cual obviamente develó parte de la estrategia. Y luego en la actualidad nosotros estamos viendo que los candidatos han tomado conciencia del poder que pueden tener las redes sociales al momento de una elección. Si bien un like no representa un voto, es decir, si yo a una persona o a un candidato le doy un me gusta, puedo darle a los 8 candidatos el me gusta a fin de estar enterado de sus propuestas o de sus actividades interactivas en redes sociales. Pero podrían cambiar la percepción, por lo que yo recibo en redes sociales, finalmente pueden cambiar la percepción de cómo le tenía, o puedo enterarme más de las propuestas y eso puede hacerme decidir votar por él. No hay una garantía en redes sociales de que lo que tienes de seguidores se convierta en votos, pero sí puedes ir cambiando la percepción que tienen las personas a través de los mensajes clave que nosotros vamos colocando en los mismos espacios José, digitales. Tenemos una pregunta, gracias Marjorie Celi por hacer esta consulta a José. Ella nos dice, ¿qué pasa con los perfiles falsos que crean los candidatos en algunos casos o los equipos de campaña de los candidatos para apoyar al gobierno o a diferente candidato que sea o que esté en ese momento en el debate? Es parte realmente del juego político en el que nosotros entramos en redes sociales y muchas veces estos perfiles falsos lo que suelen hacer es generar información que pueda afectar a la otra candidatura. Lo hemos visto ahorita en la creación de perfiles falsos también para distribución de información. Una agrupación tuvo que salir incluso a decir, Anonymous de Ecuador, que no habían sido ellos los que habían publicado cierta información sobre un candidato a la vicepresidencia. Y eso obviamente pues, es lamentable cuando se da, sobre todo porque desvirtúan el espíritu de las redes sociales, desvirtúan el hecho de que podamos participar allí con un nombre, con un apellido, y que incluso si queremos pasar de anónimos podemos hacerlo, pero para poder decir cosas o para poder decir algunas que tal vez no las diríamos porque tenemos algún temor o alguna cosa. Lo óptimo en este caso es tratar de identificar esos perfiles falsos que definitivamente no aportan a la campaña. Puede ser parte de lo que vivíamos antes como propaganda negra. Se utilizaba la difusión de los rumores para minar la candidatura del adversario. En la actualidad, este tipo de propaganda negra está llegando a ser o a tener un altísimo impacto porque mucha gente a través de las redes sociales, mensajes de WhatsApp o también mensajes directos de las personas, pues nos llegan. Nosotros le creemos más en un 90% a quienes son nuestros amigos cuando nos envían un mensaje que a los propios medios de comunicación, lo cual de alguna forma hace que nosotros confiemos más en la gente. Claro, y también la información falsa. Nosotros de manera de anécdota también les contamos que en alguna ocasión tomaron una captura de la página del comercio, utilizaron el logo, publicaron una información que era falsa, pero estaba tan bien estructurada que parecía realmente una página del diario. Eso se difundió masivamente, tuvimos que hacer la denuncia en la fiscalía, hacer la creación respectiva con nuestros lectores, pero claro, con las nuevas tecnologías eso se puede hacer en un teléfono tranquilamente. Y quienes no hicieron la verificación mínima de esa información, ver si el comercio realmente lo publicó, difunden esto como verdadero, generando un impacto, pudiendo generar incluso problemas para estos candidatos. Recordemos además que ahora vivimos en un mundo en el que cualquiera puede crear un medio de comunicación y medios de comunicación falsos los tenemos. Tenemos por allí algún periódico, pseudo periódico
que publica información y que tiene el nombre muy parecido al del comercio, y que la gente al leerlo no verifica y comparte como que fuera verdadera. Lo mismo sucede en Estados Unidos, pero allí la gente está un poco más activa en esto y saben que The Onion es un diario que publica parodias de las noticias. Entonces, claro, tienes ahora además este otro elemento. Los medios de comunicación tradicionales, los que siempre han existido y que verifican la información, contrastan la información, y estos otros que hacen parodia de la información. Ahora, también hay noticias que parecerían parodia o parecerían ficción, pero es la realidad política. Pero es la realidad política también, ¿no?, en la que vivimos. No debería tampoco llamarnos la atención este tipo de cosas, y sin embargo, pues pasan como anécdotas, pero no son la generalidad realmente. Así que el tema de los trolls sigue vigente, se ha visto en esta campaña. En los últimos días también saldrán algunas cosas que obviamente sabemos que querrán afectar en la recta final a los candidatos. Juan José Guerrero nos escribe, nos hace la pregunta: ¿cómo se miden a qué segmentos económicos o sociales llegó el diálogo en las redes sociales? En redes sociales resulta interesante poder hacer esta medición, sobre todo cuando tú puedes de alguna forma segmentar. Se puede segmentar cuando haces campañas. Ahora es mucho más complicado saber a cuáles son los niveles a los que llegó el debate presidencial, porque todo el mundo estaba conectado. Tal vez una de las formas más adecuadas para poder medir el impacto o el nivel socioeconómico es ver tal vez desde dónde se conectaron los usuarios, qué tipo de conexión utilizaron, qué dispositivos fueron en los que más se vio la transmisión. Fue iPhone, podríamos hablar de que quienes tienen iPhone invierten un poco más en cuanto a teléfonos celulares, Android o teléfonos de otras marcas con Android, un poco menos, y de igual seguiríamos bajando. En computadores resulta un poco más complicado, no podemos llegar nosotros a medir como en la televisión, mediante dispositivos o cajas que se conectan y nos dan esa información. Es mucho más amplio, pero esta podría ser una segmentación base con la que podemos llegar. En Twitter más complicado. Nicolás Krau nos dice: ¿qué podemos hacer para que los jóvenes de 16, 17 años ejerzan el voto ya que están empadronados? Quizás ahí, bueno, claro, la ley nos dice que es un voto facultativo, no es obligatorio que vayan a votar. Ahora, el Consejo Nacional Electoral sí impulsa una campaña en la que se invita a todos los adolescentes para que precisamente ejerzan ese derecho que tienen el 19 de febrero cuando serán los comicios generales. Recordemos que ahí se elegirá presidente, vicepresidente, asambleístas y nuestros representantes al Parlamento andino. Otra pregunta, Daniel Pico, gracias por escribir, nos dice: las redes son una perspectiva que inducen al error. De una u otra forma la gente no se pronunciará en redes por el estigma que tiene con el político, y quizás no solo en redes. O el voto vergonzante también, que no lo expresan abiertamente, ¿no? Por lo general la gente, aunque ya tenga a veces decidido su voto abiertamente o a través de las redes, no lo dice. Porque en algunos momentos también las redes se han convertido en espacios de confrontación, especialmente Twitter. Hay una frase que yo realmente sí la recomiendo que todos la apliquen: no pierdas a tus amigos por el tema político. Como están nuestros amigos dentro del espacio digital o dentro de nuestra red social, ponemos nosotros que vamos a votar por determinado candidato y tal vez no todos estén de acuerdo. Y se arman debates muy profundos que pueden terminar incluso en bloquear a esta persona, porque el apasionamiento que tiene al defender a determinado candidato incluso hace que nos llegue a faltar al respeto, incluso siendo amigos. Hay que mantener ese espacio bastante libre de temas, sí, debate político, plantearlo con ideas, pero sobre todo con altura. Entonces, claro, cuando uno plantea las cosas así se puede llevar un diálogo civilizado. Hay otras personas, en cambio, que se apasionan, que no entienden que en el espacio público, o tanto como en las redes sociales, no podemos decirle a las personas o tratarlas de determinada forma, puesto que si no lo haríamos en el físico, tampoco debemos hacerlo en el espacio digital. Esa es la recomendación. Y claro, cuando hablamos nosotros de el respeto en redes sociales, la convivencia, estamos hablando de parámetros que se impusieron en los años 60 y que se llamaban netiqueta, o que se determinaban en etiqueta, y que obviamente nos hablan de, por ejemplo, no utilizar mayúsculas porque equivale a estar gritando, o no le digas a una persona algo que no le dirías de frente cuando estés en el espacio digital. Son cosas básicas, elementales, pero que en política a veces se desbordan, sobre todo con los apasionamientos de la gente. José, lo comentábamos antes de iniciar la transmisión. Hay algunos candidatos que ya han empezado a usar, por ejemplo, la transmisión en vivo de Facebook para contestar directamente las preguntas de los electores, especialmente los jóvenes. Tienen incluso ya un día específico, una hora determinada en donde la gente sabe que puede consultarles sobre determinados temas. ¿En qué medida esto ayuda o no a las campañas políticas que ellos están haciendo en esta carrera que tienen hacia Carondelet?
Hemos realizado una observación de redes sociales, estamos por publicar, hemos venido viendo qué sucede con los perfiles de cada uno de los candidatos y te puedo decir que un 90% han tenido una utilización correcta de los espacios digitales, pero que también ha empezado a involucrarse positivamente con las nuevas audiencias. El tema de responder a las preguntas, por ejemplo, viene siendo básico. No todos lo hacen, pero sí un porcentaje alto de candidatos viene atendiendo al cliente, a su potencial cliente, a quien le va a facilitar en este caso el voto en el espacio digital, o a quien tengo la posibilidad de convencerlo que vote por mí a través de la respuesta y el manejo de este canal. Tener estas o usar estas nuevas herramientas pues se ha convertido ahorita en una de las principales formas en las que llego a interactuar con la audiencia, justo lo que estamos nosotros haciendo en este momento. Empieza una transmisión en vivo, participa la gente, se une al diálogo y empieza a plantear sus preguntas directas al candidato. Una posibilidad que antes no la teníamos y que ahora, gracias a este tipo de transmisiones, las tenemos. Esto permite conectar con estas nuevas audiencias. Hay gente que simplemente se suma a comentar lo que está viendo, pero hay otras personas que tal vez sí le van a preguntar al candidato cuáles son sus propuestas, que profundicen alguna de ellas, y eso obviamente conecta. Antes no podíamos hacerlo porque el candidato se paraba en la tarima y tal vez bajaba de la tarima y se iba, y como había tanta gente no podíamos hacerlo. Ahora es el candidato y las personas interactuando directamente. Recordemos además que según la fanpage, según la página de fans de cada usuario, se hace una medición para poder determinar cuál es el horario en el cual están más activas las personas y se hace coincidir la transmisión de Facebook Live, obviamente con ese horario que ya lo hemos determinado. Eso ayuda a conectar más con la audiencia, a saber, además a conocerlos, saber sus costumbres, cuándo están conectados y cuándo puedo yo interactuar. Se lo hace de una forma bastante técnica y está funcionando realmente. Les recordamos, amigos, que estamos con el especialista en redes sociales, comunicación, consultor José Rivera, hablando de precisamente eso, redes sociales y política. Las preguntas que ustedes nos quieran compartir, con todo gusto para transmitirlas a José. Hay un aporte en relación a algo que comentábamos hace poco sobre cómo identificar los segmentos de los internautas y el impacto que puede tener. Luis Alberto nos dice que es segmentar por dispositivo, lugar de conexión, y Rey nos da un buen panorama del impacto que tienen esos internautas. Gracias, Luis Alberto, por ese comentario y por ese aporte. José, los memes. ¿Qué pasa con los famosos memes que a muchos nos hacen reír, unos son súper creativos, súper curiosos? ¿Qué impacto tienen real en la campaña electoral? Algunos también ya se pasan un poco de tono. La verdad es que el meme en este caso viene a ser la caricatura digital, lo que nosotros conocíamos como la caricatura tradicional viene a ser la adaptada al formato digital. Están en video, están también en fotografías fijas, ahora hay memes también con movimiento en GIF animado, tienes algunas posibilidades. Pero todos buscan lo mismo, exactamente lo mismo, generar el chiste fácil o también ser críticos en alguna situación política. Pero la base del meme es la crítica también social que puede existir respecto de alguna cosa con o apelando al tema del humor. Los memes también son generados incluso por los propios community managers o también por las estrategias de campaña de algunos de los candidatos, cuando obviamente tienen ese tipo de estrategia para viralizar este tipo de contenidos. Sobre todo vimos muchos memes cuando empezaron las inscripciones de los candidatos y que criticaban a muchos personajes televisivos que estaban queriendo participar en las elecciones y que obviamente están terciando ahorita también por una curul en la asamblea. Se vio mucho también o se ve mucho cuando existen denuncias políticas y después de la denuncia política se crean este tipo de memes que tienden a circular bastante rápido, especialmente en grupos de WhatsApp, especialmente en redes sociales. Hemos visto que ahora hay páginas como una de las que viene trabajando de forma intensiva en memes y en crítica, sobre todo política, que como Crudo Ecuador, que se ha reactivado en esta campaña y que a cada acontecimiento saca 3 o 4 veces al día actualizaciones bastante críticas sobre lo que sucede con los candidatos. Entonces, aportar en este caso a la campaña como tal puede ser interesante porque tal vez no te enteraste del escándalo, te enteraste a través de un meme y amplías la información como para ver qué es lo que sucedió sobre determinado tema. A veces el meme no se queda en el tema gracioso, sino la idea es que la gente se interese por conocer determinado
problema que tuvo un candidato o por determinado escándalo que tuvo y hacerlo más notorio, más visible. Se los usa también políticamente y son parte de esta propaganda negra que vemos también en el uso en redes sociales. Nos hacen una pregunta relacionada con las encuestas. Bueno, hay muchas encuestas que no son reales, que están difundiéndose como si fueran reales. Oficialmente las encuestas, la última encuesta debería salir esta semana. Desde la siguiente ya hay una veda por el mismo Consejo Nacional Electoral para que no influya demasiado en la decisión de voto. ¿En qué medida estas cifras pueden influir o no a partir de sus publicaciones y difusión en las redes sociales? Veía yo en los perfiles de algunos amigos anoche que habían publicado una información, o habían compartido una información, y era una encuesta con un gráfico que planteaba pues a determinado candidato en la cabecera y luego los otros bastante abajo. Me tomé el tiempo de ingresar, que es lo que siempre hago, y verificar. Esta era una información de hace 2 meses. Es decir, todavía ni siquiera estábamos en campaña, totalmente desactualizada, total. Y claro, ellos lo compartían con la convicción de que su candidato todavía seguía en la preferencia electoral y que el resto estaban bastante abajo. Me tomé el tiempo de verificar qué es lo que debemos hacer siempre cuando nosotros recibamos este tipo de información, y totalmente desactualizada, pero lo más grave de ello, pues obviamente el resto de gente que comentaba la publicación tampoco la leyeron, solo se quedaron en la gráfica. ¿Qué vemos nosotros en la actualidad? Incluso en provincias lo que estamos nosotros viendo. En Twitter, por ejemplo, cualquiera puede hacer una encuesta. La gente está planteando encuestas, lanza esas encuestas y luego difunde los resultados como si se tratase de un sondeo de opinión válido o un sondeo de opinión técnicamente realizado. Eso no pasa de ser únicamente una pregunta a nuestro círculo de amigos. No es una encuesta técnica, no tiene una metodología, no tiene resultados que puedan ser fiables, tampoco se establece un margen de error. Viene a ser la opinión de varias personas que se la está poniendo como una encuesta, así que no tienen validez. Tal vez nos sirven probablemente para identificar en un círculo específico cuál es la tendencia de voto, pero definitivamente no van a servir. Cuando se difunden, en cambio, a través de redes sociales o a través de los canales oficiales, los primeros en tener esas encuestas suelen ser los medios de comunicación y las propias empresas encuestadoras que las hacen públicas. Lo que suele hacerse en estos casos es tipo gráficas para demostrar cómo están obviamente las intenciones de voto de las personas, y pueden tener un alto impacto. Sí pueden tener un alto impacto para identificar. Yo he escuchado mucho en esta elección, que viene a ser una elección bastante sui generis, en la que plantean dar el voto a quien tenga más posibilidades. Hablando de la oposición específicamente, a quien tenga más posibilidades de llegar o con la esperanza de llegar a una segunda vuelta. Y por eso vienen a ser importantes las encuestas, porque la gente está esperando ver este tipo de encuestas. ¿Cuáles son las tendencias para poder además decidir su voto? Recordemos que tenemos todavía un alto porcentaje de gente que está como indeciso o que todavía no tiene clara su voto por un candidato. De paso, nosotros, el Comercio, como línea editorial, tomamos la decisión de no publicar encuestas individuales, sino esperar a tener un mínimo de 3 encuestas para poner en escena a los diferentes lectores para que puedan comparar la diferencia entre una y otra. Es importantísimo, además de lo que decía José, fijarse en la muestra de la encuesta. No es lo mismo hacer una muestra con 200 personas que con 2000, o no es lo mismo hacer una encuesta en Quito, Guayaquil y Cuenca que en todas las provincias. Entonces es muy importantísimo que siempre que vean una encuesta o una cifra relacionada, vean la muestra y para ver qué tan impacto puede tener. José, tú tienes algunos textos, algunos aportes. Si hay alguien que quiere profundizar sobre estos temas, ¿en qué página web los puede encontrar? Están en mi blog, tiquinauta.com/blog, ahí estamos publicando algunas cosas. Es más, allí vamos a publicar el informe respecto de cómo usaron los candidatos las redes sociales en esta elección. Está también la información de las elecciones anteriores, sobre todo el tema de cómo se han venido usando redes sociales de forma negativa en campañas electorales. También algunas experiencias positivas. Por ahí está un manual también para buen uso de redes sociales de candidatos, especialmente cuáles son algunos de los parámetros, y esto viene dado desde un texto de la OEA que nosotros también trabajamos para el Consejo Nacional Electoral. Así que pues podemos profundizar igual en la cuenta de Twitter @tiquinauta para consultas o para desarrollar más de estos temas. Con mucho gusto, Andrés. Amigos, amigas, este 6 de febrero del 2017 hemos hablado con José Rivera, consultor experto
en redes sociales. Hemos tratado algunos temas relacionados con la política, el tema caliente de estas semanas. No se pierdan el próximo contacto porque vamos a estar con los últimos detalles de lo que pase con estos comicios generales que serán el 19 de febrero. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias, Andrés.